Y antes de eso, como que yo no sabía cuál era, o sea, estaba muy perdido de cuál era el camino que yo quería en mi vida. Muy Ujú. perdido, muy perdido. Entonces yo iba por un extremo, por otro extremo, por otro extremo, por otro extremo. Después hacía algo y a la semana cambiaba de opinión completamente y mandaba todo al carajo y ya todo y era muy frustrante, me daba ansiedad, como que no sabía qué Claro, libros por leer, supuesto. no sabía cómo debería trabajar, cómo debería esforzarme, cómo tratar a mi familia, si debería tener hijos o no, si debería casarme o no, si, o sea, un montón de cosas que no tenía ni idea qué hacer, entonces era mucha ansiedad y siento que con el simbolismo y con Dios como que ya pues llegó ese valor principal, el valor principal de mi vida, que pues me esfuerzo para que sea Dios y me da como un camino, o sea, obviamente no es el camino perfecto, o sea, por lo menos ya no tengo dudas que quiero tener una familia, por lo menos ya no tengo dudas que quiero tener hijos, por lo menos ya no tengo dudas que lo correcto es esforzarme en el trabajo, por lo menos ya no tengo dudas que decir la verdad es lo correcto, por lo menos ya no tengo dudas que ser infiel es lo peor que uno puede hacer y esto no lo digo, o sea, lo digo ahora, antes, o sea, yo he cometido, o sea, yo acá sueno como un santurrón, pero yo he cometido muchos errores en mi vida y antes hice cosas totalmente terribles de las que me arrepiento o bueno, de las que no estoy para nada orgulloso, pero por lo menos ahora ya estoy convencido de muchas cosas de las que antes tenía demasiadas dudas. Obviamente sigo teniendo muchas dudas sobre muchas cosas, pero hay cosas básicas que el simbolismo, que Dios, que la creencia y la práctica de esto me ha ayudado a quitar esas dudas y tener un camino no perfecto, pero sí mucho más claro. Eso es más o menos lo que Excelente. quería decir. Un saludo muy especial para todas las personas que vean este video. Aquí me encuentro con mi amigo Pablo, que apenas nos estamos conociendo y ha sido un placer muy grato, Pablo, conocerte y conversar acerca de una variedad de temas. Gracias por estar aquí. Don Sebastián, muchísimas gracias por la invitación. Antes de que empezara este podcast estábamos teniendo una conversación espectacular y creo que se vienen muchas más. Ojalá esta sea así. Y bueno, no, de verdad, muchas gracias por la invitación. A ti por el tiempo, de verdad. Y bueno, para entrar al grano, Pablo, estamos en una serie de entrevistas que tiene como título Vidas Simbólicas. Estoy entrevistando a personas de habla hispana que están intentando adquirir una mejor visión de la realidad, ¿no? Experimentamos que nuestra vida es como fragmentada, ¿cierto? Como que por aquí tengo mi vida laboral, aquí tengo mi vida emocional, por aquí tengo algún proyecto de desarrollo personal, pero como que no hay una cohesión, no cuento con un elemento que me ayude a darle coherencia al todo de mi existencia, al todo de mi vida. Y estamos en esa búsqueda. Entonces, Pablo, me gustaría preguntarte en primer lugar, coméntanos un poco quién eres y qué haces. Ok, bueno, pues mira, yo tengo 23 años, a punto de cumplir 24, estoy estudiando administración de empresas, soy de Bogotá. Estoy trabajando en una empresa de educación financiera espectacular que se llama Mis Propias Finanzas, donde hablamos de inversiones y finanzas personales principalmente. Ahí, bueno, yo pues tengo varias funciones, pero mi principal es manejar las redes sociales, el crecimiento en redes sociales, las ventas por orgánico, sin publicidad por redes sociales. Ujú. Ahí aprendí mucho sobre crecimiento. Yo no sabía nada de redes sociales prácticamente. Entré ahí, aprendí un montón y a partir de ahí pues esas enseñanzas que me dejó, creé una cuenta yo, mi marca personal, Mm. tengo pues en Instagram, YouTube, Twitter, pero principalmente me enfoco en Instagram y en TikTok pues subo lo mismo, pero sí Instagram. Me gusta hablar, he hablado de varios temas, he hablado sobre estoicismo, sobre desarrollo personal, sobre hábitos, sobre libros. En general es esto, este tema, en este momento digo que es desarrollo personal, aunque ya no me está gustando tanto esa palabra, me gustaría cambiarle, pues, no sé, Mm. no sé cómo decirlo, pero sí, eso es básicamente a lo que yo me dedico. Ok, súper, súper interesante. Y definitivamente más adelante voy a preguntarte qué te está llevando a querer pues, cambiar el nombre, ¿cierto? Moverte más allá Ok, del desarrollo personal, porque se ok. trata de eso. Muy bien. Gracias por esa introducción, Pablo. Un gusto que estés aquí de nuevo. Para avanzar un poco más, una pregunta clave, fundamental.
¿qué experiencias de vida te impulsaron a buscar nuevas respuestas? O sea, ¿qué experimentaste o qué serie de experiencias tuviste que dijiste, pucha, aquí falta algo y no sé qué es? Y bueno, pues todo empezó, yo diría, o mi punto de inflexión tal vez más grande que he tenido en mi vida fue en el 2020 a principios, después como de un momento duro por el que pasé, empecé a leer un libro, que es un libro muy básico y muy que algunas personas se reirán, pero El Club de las 5 de la mañana. Gracias a ese libro empiezo a hacer ejercicio, a meditar, a leer más como hábito y a construir buenos hábitos. Me empiezo a dar cuenta que uno puede cambiar, que uno puede mejorar como persona, que uno puede mejorar en muchos sentidos y empiezo a sentir como que tal vez no hay límite para eso, o por lo menos que el límite es muy lejano. Entonces, pues cada vez quiero mejorar y mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Y empiezo a buscar muchas formas pues, de hacerlo, los libros, eh, videos, personajes, pues los famosos gurús. Y Ujú. empieza este camino en el desarrollo personal que pues, ha sido muy impactante para mí. Y creo que eso es lo que me lleva a buscar tantas respuestas, que yo creo que todos podemos mejorar, todos podemos ser mucho mejores de lo que somos hoy en día, y creo que no hay límite para eso. No hay límite para qué tan, qué tan mejores podemos ser. Entonces, pues a mí me gustaría llegar a pues tratar de llegar a un punto muy, muy alto y mejorar y buscar algo más o seguir mejorando, por decirlo de alguna manera. Esa es como mi obsesión principal, mejorar como persona o mejorar en todo sentido. Ujú, entiendo. Muy, muy interesante eso. Gracias por tu respuesta. Ahora bien, avanzando un poco más, Pablo, ¿cómo llegaste o qué te llevó a buscar a Jordan Peterson y a los hermanos Pajot? Ok, todo empezó, bueno, con Peterson, digamos, yo cuando empecé este tema del desarrollo personal, pues yo veía mucha gente y a veces veía a Peterson, pero no me llamaba tanto la atención. Había algunas cosas chéveres, pero no sé, cuando me ponía a oírlo ya me parecía como demasiado complejo. Ujú, Pero bueno, poco a poco seguí de la nada, empecé a ver unos videos cortos de él, unos videos de 6 minutos, unos compilados ahí de las lecciones de Génesis. Me acuerdo que una de esas que me impactó mucho de esos videos cortos y me ujú, empieza a llamar la atención y a llamar la atención y empiezo, sobre todo, había algo que me llamaba mucho la atención y era varias cosas, el tema de decir la verdad, el tema de buscar responsabilidades y el tema de como, bueno, el tema de enfrentar los míos voluntariamente y el tema de entrar a lo desconocido, como ponerse presión encima, entrar al caos voluntariamente. mm, Y entonces me leo el 12 reglas para vivir. Yo había leído pedazos, pero no todo. Me leo ese, después, no, perdón, empiezo con el negro, más allá del orden. Después leo el otro. Después decido verme toda la serie de Génesis. mm, La de, la veo toda. Esa serie tal vez ha sido, tal vez podría decir que ha sido de las cosas que más ha impactado mi vida. Creo que eso le dio un giro a mi vida. Después veo la serie de Maps of Meaning, después veo la serie de la personalidad, hago un curso de él, de lo de escribir para el futuro, hago el test de personalidad, oigo los podcasts con Joe Rogan. Después, otro punto de inflexión grande en mi vida, o algo que me impactó muchísimo, oigo el audiolibro de Maps of Meaning. Yo empecé a leer Maps of Meaning, no entendía absolutamente nada y lo dejé de leer. ujú, Y después, mucho tiempo después, por ahí 6 meses después o más, empiezo a oír Maps of Meaning y ha sido las experiencias más transformadoras de mi vida, yo creo. Ahí fue cuando empecé a entender, o creo que empecé a entender mucho más la Biblia, porque al tiempo estaba leyendo la Biblia. Ahí fue donde empecé a entrar mucho más en el tema como de Dios, entender más, pues, si se puede decir así, entender más a Dios ujú. y el simbolismo. Ahí fue como mi entrada, mi primera entrada al simbolismo. Después de eso sale la serie de Éxodo y pues yo dije, esto lo tengo que ver, o sea, después de haber visto Génesis y Total, ser sí. una de las cosas que más me impactó en mi vida,
empiezo a ver la serie de Éxodo de Jordan Peterson y empiezo a oír a este tipo, Jonathan Pajot, yo no lo conocía, y empiezo a oír las cosas que dice y me empiezan a llamar mucho la atención. Y empiezo a entender, o sea, cuando empieza a hablar de simbolismo, cuando empieza a explicar, cuando no sé, leen una parte de la Biblia y él la explica de una forma que me, me parece que tiene todo el sentido del mundo, yo empiezo como a, me empiezo a impresionar, me parece, me llama mucho la atención y me meto al canal de YouTube de Jonathan Pajot. Me he visto muchos videos de él y yo, la verdad, gracias a Jordan Peterson y Jonathan Pajot, a ellos les debo por ahí más del, bueno, no sé la verdad, pero a ellos les debo una parte grande pues, de haber empezado a creer en Dios, de Ujú. haber empezado a ser cristiano, católico. Eso se los debo en gran parte a ellos dos, Ok. en gran parte. Entonces sí. Y después leí el libro de Matthew Pajot, porque empecé a oír mucho esto. Oí el podcast de Jordan Peterson hablando sobre ese libro, que entrevistó A Matthew. a, a Matthew. Y digo, tengo que leer esto. Lo leí, yo, a ver, te digo, entendí por ahí el 20-30% de lo que leí, Ujú. pero fue espectacular. O sea, lo que entendí me pareció, o sea, me voló la cabeza, me pareció algo realmente fascinante. Para los que no saben, el libro es como, habla de el lenguaje con el que se escribe, algo así, tú lo explicarás mejor, pero como el verdadero lenguaje con el que se escribió la Biblia, que ahora muchos creemos que entonces cuando dicen cielo, ellos se referían a lo que nosotros vemos como cielo, y Matthew Pajot, si Matthew Pajot dice, no es así, ellos estaban pensando en algo diferente, y cuando uno se empieza a dar cuenta de eso y empieza a ver patrones y patrones y patrones y patrones y patrones, todo me empieza a hacer sentido o todo empieza a tener sentido en mi cabeza, empiezo a Ujú. entenderlo y me cambia la mentalidad con el tema de la Biblia, de Dios, del cristianismo, de Jesús y ha sido una experiencia completamente transformadora para mí Ujú. y eso sería un resumen de cómo llegué a Jordan Peterson y a los hermanos Payo. Tremendo eso. Me haces mucho pensar cuando miraba yo la serie que mencionas, la significancia psicológica de Génesis. Y hubo un solo instante de toda esa serie que se me quedó tan grabado en la mente. Cuando Jordan Peterson hablaba del simbolismo de la piedra angular, y él daba varios ejemplos de cómo empieza como una simple piedra, que es el fundamento de un pequeño pueblo, pero luego también se manifiesta como un obelisco, en lo que es el caso de Buenos Aires, pero que es el mismo patrón de un punto céntrico que le da sentido a toda la población. Él a veces se ponía mucho, o sea, se iba mucho por la parte de la psicología evolutiva y todo esto que no me interesaba, pero cuando sus conferencias se tornaban simbólicas, que él como que le empezaba a apuntar a patrones como centro, piedra angular, y empezaba como que a demostrar cómo se manifestaba en diferentes lugares, en diferentes niveles, como que empezaba a hacerme un clic que luego yo lo encontré de manera mucho más clara con Jonathan, ¿no? Como que Jordan es una especie de puente, ¿cierto? Entre un materialismo burdo y este mundo mitológico, y luego Exactamente. Jonathan te explaya la mitología. Eso es, o sea, es como la escalera de Jacob, por decirlo de una manera, y está Aplicada al Jordan conocimiento. Peterson, Sí. que a uno lo jala del, pucha, del infierno y se lo manda a Jonathan Pajot y ahí lo recibe Jonathan Pajot con el simbolismo y es, o sea, en serio es impresionante, a uno Sí, lo deja pensando y es fascinante, fascinante. así es. Y es realmente trágico, ¿no? El estado en el que se encuentran muchas de las iglesias, que ni siquiera logran leer la Biblia de esa manera que era como siempre debió ser leída, ¿no? Como un maps of meaning, como un sistema de significado, un mapa para entender la realidad. Mira, yo, eso que dices, esto, pues lo digo con todo el respeto del mundo y puede estar totalmente equivocado, pero yo creo que una de las razones principales por las que ya mucha gente no cree en Dios, mucha gente pues ya comparado a lo que era antes, pues prácticamente nadie va a misa, comparado a lo que era antes, prácticamente nadie cree en Dios, comparado a lo que era antes. Creo que gran parte de eso es precisamente por culpa de lo que tú dices, porque pues yo no estoy diciendo que yo tenga la interpretación correcta, pero creo que si hay una interpretación incorrecta
en muchos sentidos de, pues, de lo que es realmente la Biblia. Y aunque puede que si uno tiene una interpretación incorrecta puede llegar al mismo punto bueno, que es algo que vi hace poquito de Jonathan Pajot, que es cuando dice que cuando uno está en un extremo, bien, si uno no entiende, pero lo practica bien, y si uno entiende y lo practica bien, pero si uno está en la mitad y dice que es absurdo, pues se jode. Ujú. Pero creo que eso es perjudicial igual para muchas personas porque como que yo empecé a creer en Dios porque como que no necesitaba nada como que no creyera, o cómo explicar, Ujú. como que pude entender a Dios de una forma completamente racional sin tener que creer en nada que no creo, por decirlo de alguna Mm, forma rara, ujú. pero yo dejé de creer en Dios. Yo antes creía y en un punto dejé de creer porque decía, para creer en Dios tengo que creer en cosas que no creo. Yo no estoy diciendo que sean verdad o no, puede que esté equivocado, pero que yo no creo. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Bueno, esto lo digo con todo el respeto del mundo, puede estar equivocado, pero mi papá, digamos, él cree que Adán y Eva, como que existe, o sea, o sea, que científicamente existieron, que así fue todo, yo no sé, puede estar equivocado, pero a mí me costaba mucho creer eso, mucho, 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 y empezar a verlo como, por ejemplo, este libro de Matthew Payo que explica lo de Adán y Eva, y muestra que no era que esas personas estuvieran describiendo científicamente algo. No, Adán y Eva no era algo científico, sino algo simbólico, algo espiritual, algo mucho más profundo que algo científico. Ahí Ujú. me cambió la perspectiva y ahí fue cuando dije, ok, no necesito creer algo en lo que no creo, y aún así puedo tener fe, puedo creer en Dios, puedo saber, bueno, eso sí es totalmente obvio que la Biblia es el libro más importante de la historia y más influyente de la historia, Ujú. y si algo así. Te pregunto, no sé si me estoy desviando mucho, pero ¿tú qué opinas de la evolución, como del darwinismo? Yo ya a Jonathan Pajot diciendo que, o sea, que él, pues, si no estoy mal, que él decía que él como que sí, o sea, que sí creía que eso había pasado, pero que no tenía relevancia. O sea, que, a ver, en términos espirituales no tenía relevancia. ¿Tú qué opinas Ujú. de eso? Pues es algo bien curioso porque, bueno, por un lado, una cosa es la teoría de la evolución científica y otra cosa es la intención de la Biblia. O sea, la Biblia es una presentación metafísica, ¿no? De la realidad. Te presenta un mapa metafísico, ontológico, no sé qué lenguaje usar para describir la realidad. Y la manera como la Biblia te describe el mundo tiene mucho que ver con nosotros como seres humanos. Y Jonathan insiste mucho en eso, que nosotros tenemos que tener, o sea, debemos incluirnos a nosotros mismos en el proceso del conocimiento. No ser como una especie de ente desconectado, como que nosotros no somos parte del universo y estamos observando todo de manera objetiva. No, o sea, nosotros estamos dentro del universo y jugamos un papel en la creación del conocimiento, en la producción del conocimiento. O como lo dice San Máximo el Confesor, somos una especie de laboratorio cósmico donde el cielo y la tierra se unen. O sea, somos nosotros Ok, los que unimos la tierra y el cielo y de esa manera participamos con Dios espectacular. en la creación del mundo. Ahora, ese es el nivel de la Biblia. La ciencia está en un nivel muy diferente, diría yo, muy inferior. Está obsesionada con describir el origen material, mecánico del universo. Y eso no es muy tocante a la Biblia. De hecho, no es realmente lo que nos interesa. O sea, los científicos, ellos hacen toda esta teoría de la evolución, pero no lo hacen o no deberían hacerlo porque sí, deberían hacerlo porque lo que nos interesa es conocer nuestros orígenes. O sea, siempre como que regresa a cuál es el interés del ser humano. Nuestro interés es conocer nuestros orígenes. Y la tesis de la Biblia es que si queremos encontrar nuestro origen de la manera que nos interesa como seres humanos, no deberíamos estar escarbando la tierra. Deberíamos más bien estar recuperando la mitología, recuperando los mitos fundacionales de los diferentes Wow. pueblos, recuperando la lectura mitológica, porque es así como los seres humanos realmente vamos atrás a buscar de dónde yo vengo. O sea, cuando yo me pregunto de dónde yo vengo, yo pienso primeramente en mis ancestros, yo pienso primeramente en mi cultura, pienso en la historia de mi nación. Ese es el nivel intuitivo
en el que yo busco mis orígenes. A mí nunca se me ocurriría, si no fuera porque nos los han impuesto por ya varios siglos, nunca se me ocurriría escarbar la tierra para entender mi origen como ser humano. Entonces, son dos niveles diferentes. Y es como lo que yo pienso. Y para concluir, lo más curioso es que los científicos terminan proyectando su necesidad espiritual al estudio de la materia. Ellos creen que están estudiando la evolución por un interés meramente objetivo en la Tierra, pero realmente el interés incluso de los científicos es saber quiénes son. Y intentan responder esa pregunta escarbando la Tierra. Eso me parece supremamente interesante. Pero entonces tú científicamente, o sea, yo, sin importar, sin tener en cuenta si tiene relevancia o no en términos espirituales, en términos de nosotros Ujú. como somos, si crees científicamente en la evolución, científicamente, Pues de Darwin. hasta donde he visto o sea, hay buenas razones para creer que existe algo como la evolución. Yo no creo en la teoría creacionista de que Dios creó el mundo con una apariencia de ser viejo, que es lo que dicen los creacionistas, ¿no? Que Dios creó el mundo hace 6.000 años, am, con una apariencia de ser un mundo de millones y miles de millones de años. No, yo creo que hay razones para creer que en un sentido meramente materialista, la Tierra tiene una cantidad incontable de años de antigüedad, pero hasta ahí llega mi interés, o sea, ¿de qué me sirve a mí saber? Espectacular. Ok, ok. O sea, me parece, o sea, qué impresión esto. Ok, ok, ok. Te entiendo. Bien, Buenísimo. Ahí es esto, donde yo digo, ahí es donde yo digo, la gente puede creer en Dios, o sea, cómo uno puede recuperar esa creencia en Dios, porque mucha gente dice, ay, yo cómo voy a creer en Dios si no creo que pues se creó el mundo, un señor hizo el mundo y puso a dos personas en pelotas a hacer, um, pues yo que sé, a nombrar los animales, a no sé qué. Ahí es muy difícil creer, pero cuando uno te ve a ti, un ejemplo, una persona que estás a punto de ser ortodoxo, ¿qué es lo que vas a hacer, perdón? sí, voy a ser crismado dentro de la iglesia ortodoxa. Ok, vas a ser crismado dentro de la iglesia ortodoxa, que, perdón, no entender, perdón la ignorancia por no entender muy bien eso, pero una persona supremamente creyente como tú, teniendo claro que lo de Adán y Eva, pues no, o sea, no es necesariamente así, la teoría creacionista, pues tú no crees en eso, ahí es donde yo creo que se va a recuperar la creencia en Dios y así fue como yo recuperé la creencia en Dios. Sí, Cuando tú pude dejar de creer, o sea, pude creer de una forma en la que no tengo que creer en cosas que no creo y no creo que sean verdad, sí, ahí es cuando yo creo que, boom, vuelve Dios a la vida de una persona. sí, O pues siempre está, por decirlo de alguna manera, pero vuelve a estar conscientemente. sí. Ahora que lo ves conscientemente, sabes que siempre estuvo, ¿cierto? Porque no podemos cien por escapar de ciento la estructura de la cien por realidad. ciento Lo que pasa es que exactamente, no contábamos con recursos para entenderlo, para volver a verlo. Y es que exacto. lo que ha pasado, pues como un pequeño comentario, es que me llama la atención cómo lo expresas. No tengo que creer en cosas que no creo. Si me permites parafrasearlo, me suena como que por muchos años todas las iglesias con las que tuve pues contacto me querían hacer creer cosas que no tenían sentido. Algo así. Exacta. Ya. Eso es exactamente lo que quería decir, pero lo dije de una Sí. forma un poco absurda, pero eso es Y, exactamente lo que quería decir. y luego como que nos quieren infundir vergüenza porque nos dicen cómo se te ocurre no creer en esto. Es que está en la Biblia, es que míralo, ahí está. Sí, pero es que me estás obligando a leer la Biblia de una manera que nunca debió ser leída. Es más, te voy a decir algo, a mí, bueno, es que no sé si hablar de esto, pero bueno, una persona me dijo que yo para ser de tal religión tenía que creer 100% en la resurrección física de Jesús, no simbólica, que tenía que creer, o sea, básicamente me decía que tenía que creer científicamente en la resurrección física de Jesús. Y para mí eso fue un choque, porque pues yo no creo en eso, puedo estar equivocado, pero yo no creo en eso. ¿Cómo voy a hacer algo en lo que no creo? Pero sí creo 100% en la resurrección de Jesús en una forma diferente, en Ujú, una forma simbólica. Creo que es tal vez el hecho más importante, o sea, cada vez que, o sea, todos los días como en la historia de Jesús, cada vez como que veo cosas nuevas, mm, entiendo cosas nuevas. O sea, para mí no es, o sea, no creer científicamente no le quita la importancia,
pero eso para mí fue un choque, que esa persona me dijera, para esto tienes que creer en la resurrección física, o sea, científica básicamente. Eso para mí fue un choque y creo que es ahí donde está el problema, es ahí donde está el problema de Sí, por qué muchas personas creo que dejaron de creer, creo yo, esa es mi opinión. sí, sí, lo que pasa es que muchas iglesias, y voy a usar un término aquí sexual, me disculpan, pero es que me da un poquito de cólera. Muchas iglesias fetichizan la dimensión histórica. O sea, si yo digo, sí, yo creo que Jesús resucitó históricamente ya, ellos están satisfechos. No les importa qué significa que Jesús pues se levantó de los muertos, nada más les importa que la gente haga así al hecho histórico. Pero es que Ujú. el punto central es qué significa que Jesús haya resucitado. Ahora, así como tú dices que tú no crees en el hecho histórico y que eso no le quita valor a la resurrección, lo que yo pienso es, tampoco le quita valor si ocurrió históricamente. Igual yo me estoy centrando en el significado. ¿Sí me explico? Sí, Em, y eso era lo que me refería cuando decía lo que Jonathan Payo dice, que puede que uno crea en el hecho histórico o no, pero eso no tiene tanta relevancia porque creo que uno actúa de forma similar. O sea, en los dos lados, si uno cree o simbólicamente o históricamente, como va a actuar de forma similar. Pero él dice que cuando uno está en la mitad diciendo, no creo ni en el histórico ni en el simbólico, eso es absurdo, pues ahí uno actúa de forma completamente diferente a cómo actúan los dos extremos. Y creo que es ahí donde está el problema, como en el descartar eso y creer. Es que yo, o sea, sí, yo en mi cuenta a veces hablo de la Biblia y es que me parece tan absurdo gente comentando como, ¿por qué lee ese libro arcaico? No sé qué. O sea, es que es pensar el libro más influyente de la historia, o sea, la Biblia, esto no es por fanático, esto no es por nada, esto es un hecho que la Biblia es la base de la civilización de, pues, de occidentales. Europa y América. O sea, eso es un hecho básicamente, o sea, eso no es como ahí es fanático, no. O sea, es descartar la Biblia y decir, no es que es un libro viejo, no es que es un libro arcaico, se me hace tan absurdo y, y haberla leído ha sido una experiencia, o sea, totalmente transformadora, impresionante y, y pues muy buena, creo. Sí, tremendo eso. Hay un libro que se llama Dominio de Tom Holland, donde él demuestra, bueno, él no demuestra, pero él argumenta de manera muy fuerte que incluso los que intentan negar la Biblia siguen usando las categorías cristianas. Ellos dicen cosas como que ya deja de leer la Biblia porque eso es algo falso, no es verdadero. ¿Sabías tú que la búsqueda esa que tú tanto persigues de la verdad viene del cristianismo, de su pasión por lo Chévere. verdadero? Ok, Ya, ok, buenísimo. y ahora tú usas el enfoque de lo verdadero para intentar negar la Biblia, pero es que la Biblia fue lo que le dio a Occidente Sí, enfocarse en lo verdadero. sí, Entonces chévere. es muy chistoso, pero Y bueno, ajá, dime. rápidamente te digo, Jordan Peterson habla de, y yo hace poquito subí una historia de eso, que él dice que, o sea, no solo la Biblia es verdad, como que no es verdad, es como, o sea, es la base de la verdad y creo que a eso, yo no había entendido muy bien a qué se refería con eso, pero Mm, creo que a eso que tú dices se refiere, a que es, o sea, de ahí es donde sale la búsqueda de la verdad, de ahí es donde sale la búsqueda de, o sea, de básicamente todo lo no material, ujú. chévere, muy chévere. Sí, porque antes de que el cristianismo permeara Occidente, lo que tenías en Roma, por ejemplo, la Roma pagana, era muy parecido a lo que está ocurriendo ahora, una amalgama de narrativas, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Ujú. Estamos moviéndonos cada vez a un mundo más postcristiano, la verdad como algo objetivo está desapareciendo y lo que tienes ahora es el resurgir de todo tipo de narrativas, ideologías, subgrupos, subculturas, una amalgama caótica. Tremendo. Es lo que tenemos ahora. Pero, Que ujú, dato curioso para entrar ahí, eso fue, o sea, así fue como empezó la caída del Imperio Romano y muchas personas hablan de eso, de que se viene, y yo he pensado eso, o sea, no sé si estoy loco o lo que sea, pero yo creo que con lo que se está viviendo hoy en día, con lo que se ve en redes sociales, o sea, con lo que se ven unas cosas, que son unas cosas que yo digo, estamos al borde de un colapso de la sociedad. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Estoy muy loco o no, tú yo sí? sí creo, yo sí lo creo, no me quiero ir mucho a los detalles porque entre más uno intenta descifrar con detalle lo que está ocurriendo, más conspiranoico suena.
Entonces no sé con detalle qué va a suceder, pero sí puedo intuir que las cosas no se van a poner mejor, por lo menos en el futuro inmediato. Creo que ahora más que nunca la gente va a necesitar encontrar como una especie de refugio, como el simbolismo del arca de Noé. Cuando Ujú. el diluvio se avecina hay que correr al lugar donde uno pueda sobrevivir para ¿Y luego transitar hacia el mundo nuevo. cuál crees que será ese, o sea, que puede ser ese arca de Noé hoy en día? Espérate, esta conversación me parece espectacular, espectacular. O sea, ¿qué dirías tú que sería el arca de Noé hoy en día? O sea, ¿qué puede ser el arca de Noé para esa lluvia que yo creo que se nos avecina, para Yo creo que ese es diluvio? el cristianismo tradicional. Volver a la parroquia católica, volver a la parroquia ortodoxa, volver a ese cristianismo que no ha cambiado, incluso cuando todo lo demás cambió. Eso es lo maravilloso de entrar a una misa católica o a una liturgia ortodoxa, que ellos todavía siguen viviendo como que están en la Edad Media y tienen este marco mitológico súper amplio y aún manejan rituales y tienen toda esta cuestión que le da sentido, que es un espacio que por fin prioriza el significado por encima de fetichizar el hecho. Entonces ahí puedes nutrirte, puedes sanar, puedes empezar a habitar esta historia cósmica que va a sobrevivir incluso después del diluvio. Que siempre, o sea, siempre ha estado, siempre va a estar y pase lo que pase, siempre va a estar ahí, como que no hay forma de escapar la gente, no, yo creo en Dios, o sea, a mí no me va a... Es como, ay, sí, yo no creo en Dios, entonces sí, si le pongo los cachos a mi esposa teniendo 3 hijos chiquitos, a mí no me va a pasar nada, y es como, sí, Mm, hágale, inténtelo a ver qué tan relativo es todo, qué ujú. tanto no existe Dios, intente a ver cómo le va si hace eso. Exacto, espera que te revienten la cara, así es. Sí. Bueno, avanzando porque, y ya estamos hablando un poco de esto, porque en lo que estamos hablando puedo ver. La siguiente pregunta era, ¿de qué formas el simbolismo te ha ofrecido una nueva visión de vida? Que ya pues lo estamos hablando. Te está dando la intuición de que se viene un final, te cambió la vida, me dices, cuando viste la serie de Jordan, Jonathan y todo esto, pero ¿de qué más formas te ha ofrecido una nueva visión de vida? No, es impresionante la forma en que eso me ha cambiado el simbolismo, como que, y acá vengo un poco al tema del desarrollo personal, que por lo menos ese nicho, o cómo se presenta el desarrollo personal, porque la palabra pues de mejorar uno, pues sí, pero tal vez lo que representa o el símbolo que es hoy en día el desarrollo personal, me dejó de gustar porque, a ver, espérate que esta pregunta no está tan fácil de responder. Dale, dale. Bueno, a ver, por un lado el simbolismo, entonces primero empecé a apreciar mucho la tradición, mucho, porque yo Ujú, era antes de cero tradición, de que, o sea, no valoraba los símbolos, entonces yo antes me vestía todos los días como de, de sudadera arriba, no me importaba nada, me quería vestir igual todos los días, hasta que vi un video de Jonathan Payo diciendo, por favor, si va a ir a misa o a liturgia, no se ponga mis camisetas con dibujos, póngase algo mejor, no ujú, crea que, y él decía como, o sea, la ropa que uno se pone está diciendo algo, uno está diciendo algo, ujú, entonces empecé a valorar, digamos, esos temas como la tradición, valorar muchísimo la tradición y ver en la tradición como en la tradición, en, como no sé si en la antigüedad o en la cultura que hay en la antigüedad como algo muy valioso, saber que de ahí venimos, que uno cree, no, hoy en día todo está mucho más avanzado, sí, pero relativamente no, o sea, relativamente hace un tiempo, o sea, que Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina, ¿cierto? sí. Eso en ese momento, o sea, eso es algo muy, o sea, hoy en día sí, no, pues ChatGPT, no sé qué, sí, entiendo, pero el avance, o sea, lo que fue hacer eso en ese momento es algo que hoy en día yo creo que no existe, no hay alguien capaz de hacer algo similar a eso, van a decir, no, ay, sí, hacer un iPhone, pero relativamente en el momento, en el contexto, no es similar, es empezar a valorar mucho la tradición, a valorar mucho la cultura, a valorar mucho las Ujú. estructuras como el orden, porque yo antes era como típica película Matrix, que creía que el orden entonces estaba mal y que estar afuera del orden era lo correcto, sin tener en cuenta que estar afuera del orden es el desierto, es el caos y o sea, la libertad absoluta es lo peor que uno puede Es lo pedir. peor que no puedes pedir.
eso, que yo vi un video de Jonathan Pajot hablando de eso de Matrix, que es como no, si está dentro de la Matrix y lo que es perfecto es afuera, el desorden, no hay nada de orden, y como él dice, eso está equivocado, es lo peor y me estaba pasando a mí, que yo en un punto me obsesioné mucho con ese tema, por un lado con el orden, como evitar el desorden como en mi vida, entonces, digamos, yo no tomaba alcohol, no comía dulces, por la gran mayoría de dulces, como demasiado orden en mi vida, no me quería siempre las mismas horas para todo, entonces por un lado demasiado orden y por otro lado no valoraba la tradición, no valoraba lo que es tener un jefe, no valoraba lo que es ser empleado, no valoraba lo que las universidades y el simbolismo me ayudó mucho a ver el valor detrás de eso, detrás de las estructuras, del orden, de todo esto. El Ujú. simbolismo me ayudó a ver mucho lo que es Caín y Abel en el mundo, saber que muchas de las cosas que pasan hoy en día y muchas de las posiciones que se defienden, no es que ellos crean que eso es correcto, no es que de pronto si es así, es que literal hay detrás de eso un resentimiento con un objetivo de dañar a las demás personas, como Caín. Así es. Entonces eso me ayudó mucho a ver como ese lado que uno cree, no, o sea, quién tiene razón, quién no, pero de la nada uno ve ese lado y es como, uy, hijo de pucha, ese lado lo que quiere es la destrucción. Sí, no es tan sencillo, no es tan blanco y negro. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así? O sea, estoy como confirmando lo que dices, que el simbolismo te Ah, ok. ayuda a ver las sutilezas en las narrativas, como que no es tan sencillo lo que está ocurriendo. Exactamente, exactamente. Me ayudó mucho el tema de los patrones, o sea, ahora busco mucho como ese tema de los patrones, entonces empezar a ver cómo, no sé, el simbolismo se basa mucho pues en los patrones, Ujú. entonces como que empiezo a buscar muchos patrones en mi vida. Me han pasado cosas raras, o sea, no súper raras así, pero sí unos patrones que yo digo como, esto está muy raro. Ayer me pasó algo muy raro que yo decía como, fue pucha, qué raro que esto haya pasado. Y eso me parece muy interesante, como unas coincidencias que yo digo, esto es muy raro. ¿Me puedes explicar tú qué opinas de eso? ¿Tú has leído a C.S. Lewis? Sí, algunos libros C.S. de Lewis. él. Hay un libro que yo he oído hablar de él que se llama Milagros. No lo he leído, Ujú. la verdad. Me gustaría, pero tú ¿cómo entiendes ese tema de los milagros y de las coincidencias? Eso no lo he logrado entender muy bien y me Ujú. gustaría entenderlo. Bueno, brevemente, la forma como yo entendía los milagros antes del simbolismo era como una especie de excepción a la regla, como una cosa que ocurre y que nunca más la vas a volver a ver, como una cosa que no tiene nada que ver con la vida cotidiana. Ya, yo hacía como esta separación. Un milagro es una cosa que irrumpe en la vida diferente de todo lo demás y luego más nunca ocurre, etcétera. Pero ahora Ujú, yo entiendo los milagros simplemente, bueno, no simplemente, pero básicamente entiendo los milagros como revelaciones más cristalinas de lo que siempre ha estado ahí. Ya, es como, por ejemplo, los milagros de Jesús, y aquí pues otra vez volveremos a hablar del problema de la mente moderna. Los milagros de Jesús tienen más que ver con la forma como Él los hace, o sea, qué significa el milagro como tal, y no tanto eh, la descripción mecánica, cómo Jesús camina sobre el agua. No, el punto es qué significa que Jesús camine sobre el caos, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que Dios se haga hombre y que Dios sea capaz de sobreponerse al caos que experimentamos todos los días? Eso es una lectura simbólica. Entonces, cuando tú entiendes los milagros así, te das cuenta de que no tienen como propósito impresionarnos porque, wow, eso rompió todas las leyes de la física. No, no. Tienen como propósito revelarnos cómo es que el mundo funciona en realidad. Cómo es que la realidad es. Solamente que los milagros son como oportunidades que tenemos más cristalinas de ver algo que deberíamos poder verlo todos los días. No sé si me explico. mm, más o menos. Es que es un tema que me ha costado mucho entender, pero igual yo creo que te preguntaré mucho sobre este tema. Y ya para cerrar la pregunta de cómo ha cambiado el simbolismo, estaba pensando como que siento que yo, antes de creer en Dios o de
practicar la creencia en Dios, por decirlo de alguna manera. Ujú, Y antes de eso, como que yo no sabía cuál era, o sea, estaba muy perdido de cuál era el camino que yo quería en mi vida. Muy ujú. perdido, muy perdido. Entonces yo iba por un extremo, por otro extremo, por otro extremo, por otro extremo. Después hacía algo y a la semana cambiaba de opinión completamente y mandaba todo al carajo y ya todo y era muy frustrante, me daba ansiedad, como que no sabía qué libros Claro, por leer, supuesto. no sabía cómo debería trabajar, cómo debería esforzarme, cómo tratar a mi familia, si debería tener hijos o no, si debería casarme o no, si, o sea, un montón de cosas que no tenía ni idea qué hacer, entonces era mucha ansiedad y siento que con el simbolismo y con Dios como que ya pues llegó ese valor principal, el valor principal de mi vida, que pues me esfuerzo para que sea Dios y me da como un camino, o sea, obviamente no es el camino perfecto y la escalera de Jacob escalando todos los días, pues ojalá, pero pues es más, pero por lo menos sí creo que es un rango, cierra mucho el rango y me da como un camino mucho más claro, me Mm, siento mucho más tranquilo en ese sentido porque siento que, o sea, por lo menos ya no tengo dudas que quiero tener una familia, por lo menos ya no tengo dudas que quiero tener hijos, por lo menos ya no tengo dudas que lo correcto es esforzarme en el trabajo, por lo menos ya no tengo dudas que decir la verdad es lo correcto, por lo menos ya no tengo dudas que ser infiel es lo peor que uno puede hacer y esto no lo digo, o sea, lo digo ahora, antes, o sea, yo he cometido, o sea, yo acá sueno como un santurrón, pero yo he cometido muchos errores en mi vida y antes hice cosas totalmente terribles de las que me arrepiento o bueno, de las que no estoy para nada orgulloso, pero por lo menos ahora ya estoy convencido de muchas cosas de las que antes tenía demasiadas dudas. Obviamente sigo teniendo muchas dudas sobre muchas cosas, pero hay cosas básicas que el simbolismo, que Dios, que la creencia y la práctica de esto me ha ayudado a quitar esas dudas y tener un camino no perfecto, pero sí mucho más claro. Eso es más o menos lo que excelente. quería decir. O sea, que te has movido de la supuesta libertad, que realmente es una esclavitud porque eres esclavo de la indefinición. Estás bajo la tiranía de la indefinición, lo que yo llamo. Y Exactamente, de ahí te moviste a un principio superior que en términos simbólicos es como esa estrella mayor que guía todo tu caminar y por lo menos ex- organiza la multiplicidad, ¿cierto? La organiza para que puedas exactamente. caminar. Qué impresión, o sea, qué impresión como acabas de describir, exacto, o sea, no me pegué una enredada tratando de decir exactamente lo que tú acabas de decir. No, todo bien. Y no sé si me regalas unos minutos más para preguntarte por No, último. sí, los que quieran, esta conversación ha sido te lo juro que esta ha sido de las conversaciones más impactantes que he tenido en mi vida. O sea, estoy en este momento realmente impactado con esto. Me alegro mucho de verdad. ¿Cuáles son ahora entonces? Porque ya me dijiste lo bueno, pero la pregunta final es, ¿cuáles son los nuevos desafíos que representa el mundo simbólico en tu vida? Ahora que tu visión se está abriendo y que estás entendiendo la mitología, los patrones, ¿cuál es el reto ahora? ¿Cuál es el desafío? Ok, ok, yo leí esa pregunta y había algo que quería decir y era el tema de San Jorge. Eso se ha vuelto un reto muy fuerte para mí porque una de las cosas que me ayudó a ver pues el simbolismo, San Jorge, pues, Jesús, es ver la importancia de enfrentar lo que uno le da miedo Ujú. y, y eso es un reto absolutamente todos los días, como que ya sé que todos los días tengo que enfrentar miedos y eso pues ha sido fuerte, pero obviamente ha sido espectacular. Entonces eso es un reto que tengo todos los días, que sé que tengo que enfrentar mis miedos, que sé que lo correcto es enfrentar mis miedos, que ya tengo completamente claro que lo correcto es enfrentar mis miedos, pues siempre y cuando, o sea, siempre y cuando tenga sentido, ¿no? O sea, no, si le tengo miedo a que me atropellen, pues no, no lo voy a hacer, pero me refiero a los miedos que vale la pena enfrentar. Entonces eso todos los días es un reto muy chévere, pero pues tiene sus cosas. Pues da miedo, obviamente. Sí, por supuesto. Eso, pues eso por un lado, ya con el tema del simbolismo, es como tratar de, o el simbolismo y en general Dios y todo esto, como ser más preciso en el camino, ¿sí me entiendes? Siento que es muy fácil desviarse, como que no es que uno, bueno, ya tengo este camino, entonces listo, perfecto, no, uno de la nada, como que yo a veces siento que no me desvié,
Entonces, eso por un lado, y por otro lado, como saber cómo ir cerrando ese camino. O sea, siento que pues empezó muy amplio, pues cierra muchas posibilidades, pero me gustaría, si es que es posible, encontrar la forma de cerrar mucho más ese camino y decir, ok, ok, esto es lo que tengo que hacer. Antes mi camino era, o sea, ni idea, no sabía para dónde ir. Ahora, pues siento, por lo menos está en mi cabeza, pues estar yendo en un camino a lo peor, pero pues creo que no. Siento que ya está mucho más cerrado, mucho más claro. Y ahora el reto es qué tanto lo puedo cerrar, qué tanto puedo encontrar con un camino mucho más así, con mucho más Preciso. preciso. Sí, exacto. Bueno, claro, ahí lo que pienso que te puede ayudar es seguir estudiando simbolismo porque eso hace que la realidad sea cada vez más, aquí voy a usar una palabra un poquito fancy, pero es la mejor palabra en este caso. Entre más simbolismo estudias, más inteligible se vuelve tu vida. O sea, se vuelve menos arbitraria. Cada vez tiene más sentido tu vida cotidiana. Y entre más sentido tienen las cosas, entre más logras identificar, ok, esto es lo que está sucediendo ahora, más sabes cómo actuar. Entonces como que tu actuar se vuelve preciso como consecuencia de saber inteligir tu propia vida. ¿Qué me recomiendas para aprender más sobre simbolismo? Seguir viendo todo lo que puedas de Jonathan, volver a leer el libro de Matthew. Fíjate que el libro de Matthew no es complicado porque sea difícil, sino que es complicado porque es muy simple. O sea, lo simple a veces es realmente lo Sí, que cuesta, porque se ve como tan sencillo los diagramas y todo eso, pero la cantidad de implicaciones que el libro de Matthew contiene, o sea, es impresionante. Yo no sé cuántas veces lo he leído, pues como el traductor, no sé, pero cada vez que lo leo sigo sacando cosas nuevas y mi vida se va volviendo más y más me inteligible. imagino. Y entonces hay que seguir, o sea, es una especie de músculo que apenas estamos comenzando a ejercitar. Ok, una pregunta. ¿Tienes unos minutos para hacerte unas preguntas? Sí, por supuesto. Ok, pues si quieres, pues lo podemos seguir haciendo en el podcast. Van a ser unas preguntas muy puntuales, pero es que me llama mucho la atención eso que dices, de que el camino se vuelve más preciso con el simbolismo, y es algo de lo que yo creo. Te quiero preguntar unas cosas que tengo como en duda en este momento, porque de pronto tú con el simbolismo ya sabes más cómo es el tema. Ujú. Digamos, yo con los libros, pues antes leía puro libro de autoayuda, puro club de las 5 de la mañana, ¿no? Pues después ya leí la Biblia y hoy en día estoy ya, o sea, la Odisea, No, me leí la tremendo. Iliada, entonces como pues eso ya recuperando la tradición, por decirlo de alguna manera, rescatando a mi padre de la barriga de la ballena, De la ballena. algo así, exacto, como diría Jordan Peterson. Entonces, bueno, ¿qué me recomiendo? O sea, en eso del tema de la lectura, como que no sé qué tanto leer. Hay algo muy chévere que vi de Jonathan Payo que dice, a veces como la literatura y todo eso se puede volver como que puede ser un ángel, que uno como lo acerca al cielo, pero se puede volver como que lo saca del cielo, como que uno se obsesiona con eso, entonces lo saca. Ujú. Entonces la Ok. pregunta sería, ¿qué libros leer? ¿Qué libros leer? Y por otro lado, ¿qué tanto leer? Bueno, mi primer pensamiento, lo que se me viene enseguida por lo que puedo ver en ti, es que yo creo que más bien lo que parece que estás necesitando es trascender la lectura. O sea, yo creo que ya tú lo que necesitas es empezar a practicar el simbolismo. Y para practicar el simbolismo es con el ritual. O sea, tienes que empezar a implementar, pienso yo, más rituales a tu vida. La manera más sencilla de definir un ritual es simbolismo aplicado. O sea, un ritual Ujú. es la aplicación de un patrón simbólico. Entonces es como que el paso final, porque ya como que estás plenamente encarnando la estructura de la realidad. Y es ahí cuando entonces ya tu vida pues, se termina de estructurar. Entonces aquí cuando hablamos de ritual, como encarnar el simbolismo, ya no es tan tontita la idea de levantarse en la mañana y orar y hacer una serie de... Ajá, Porque estás encarnando un patrón fundamental y es que lo primero que yo hago en la mañana es lo que yo declaro como el principio que va a guiar mi día.
O sea, y el simbolismo de orar, como lo primero que yo hago en la mañana es reconocer cuál es mi estrella que orientará el resto de mi día. Ese es el simbolismo de orar. Ya como que yo abro un espacio como lo primero en la mañana para que el logos descienda y se manifieste en mi vida. Entonces, yo creo que lo que mi principal pensamiento es que no subestimes el poder de lo ritual, porque de hecho, y Jonathan lo ha dicho mucho, yo puedo dar muchas conferencias y hablar de mucho simbolismo y mitología, pero al final, el final del recorrido es encarnar todo lo que yo digo, poner en práctica la estructura de la realidad. Ok, ok. Precisamente yo creo que mucho por Jonathan y eso, yo empecé, digamos, a ir a misa, a arrodillarme, rezar, empecé a comulgar hace poquito, en que eso ha sido, pues, entiendo, como que acabo de entender, eso que dices de simbolismo aplicado me parece fascinante, pero entonces, o sea, tú dices como no leer mucho o qué, No, qué no pena la negar pregunta la, tan ignorante. sí, no negar la lectura, sino pues nunca olvidar que no es la cantidad de libros, sino llevarlo finalmente a la plena encarnación del simbolismo. Ahora, en cuanto a libros, por supuesto, nunca está de más seguir leyendo todo lo que puedas. Te recomiendo la lista de lectura De Jonathan Paso. del nuevo sitio, sí, The Symbolic World. Es una lista súper precisa, incluso empieza con un libro de C.S. Lewis, que es ¿Ah, la sí? imagen, sí, la imagen descartada. Es un excelente punto de partida, porque es el último trabajo académico de C.S. Lewis donde él narra y como que nos vuelve a contar cuál era la mente medieval, lo que él llama la imagen mental que tenía la persona medieval para interpretar toda su realidad. Entonces, es un excelente punto de partida. Ok, espectacular. Ok, y bueno, te voy a hacer una pregunta muy precisa, ya para terminar, para no quitarte más tiempo, Sí, sí. porque es la pregunta, o sea, voy a sonar como un, o sea, no sé, va a ser un poco tonta la pregunta, pero quiero saber, me interesa mucho saber tu respuesta. Últimamente yo he tenido como muchos, pues, conflictos mentales, por decirlo de alguna manera, como una guerra entre, yo era muy obsesionado con lo de dormir bien, lo de dormir mis 8 horas y todos los días las 8 horas, y si un día no duermo 8 horas está mal, es lo peor, Sí. pero últimamente digo como, a ver, o sea, tampoco, o sea, pues, va a sonar un poco exagerado, pero no vinimos acá a dormir, no vinimos, o sea, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que valen la pena, de pronto dormir 8 horas no es lo mejor del mundo. ¿Tú qué opinas en ese sentido? Me interesa mucho tu respuesta. Ujú. Voy a enviarte un link de un video que subí hoy. Y para mí yo esto lo tomo como un pequeño milagro porque es como una pequeña sincronización de algo que yo acabo de hacer que se corresponde con lo que estoy experimentando ahora. Yo acabo de subir No, un video con Mateo, tu amigo, hablando de el complemento necesario del desarrollo personal. Cómo el desarrollo personal es una obsesión con la luz, la productividad, el trabajo. Pero un día es luz y es oscuridad. Es tan necesaria la productividad como el descanso, el día como la noche, la luz como la oscuridad. Eh, pero para yo poder aprovechar, por decirlo así, la oscuridad, la noche, yo tengo que soltar el control. Yo tengo que realmente entrar en un estado que ya no es productivo. Porque solamente así yo seré plenamente recreado, ¿no? Es la imagen de Matthew Payot del ciclo. Que si yo ujú, realmente confío en el ciclo, yo voy a ser renovado. Am, pero implica soltar el control. Confiar que hay una razón valiosa para no ser productivo. O sea, yo debo confiar que hay una razón valiosa en dejar la productividad por un momento y arrojarme al sueño. Que en la antigüedad se entendía como una especie de muerte. Cuando los judíos se ujú. levantaban al día siguiente, su oración primera era, gracias Señor por devolver el alma a mi cuerpo. O sea, ellos entendían que en el sueño uno no sabe Se si se va a moría. despertar. O sea, es como una especie de micromuerte, pero es lo que te renueva para el día siguiente. Entonces, el día es tan importante como la noche. Pero voy a enviarte el link porque ahí Mateo y yo nos De una. explayamos una hora entera hablando de el complemento necesario de la productividad. ¿Y tú cuántas horas duermes en promedio al día? Yo busco siempre 8 horas, siempre. Buscar las 8 horas. Ok, ok. Sí, Bueno, y sí. ya, última pregunta. Te lo juro que esto ya es la última pregunta que voy a hacer. Dale, Te lo dale. prometo. Digamos, yo, pues,
como que yo decía, en un punto me obsesioné mucho con ahorrar plata, dinero, como ahorrar una gran parte de mis ingresos y pensar en mi futuro y no sé qué. Y viendo la serie de Éxodo, este tipo, Greg Hurwitz, creo que se llama, que era estudiante de Peterson, en un punto habló de que, como que en un punto ahorrar se vuelve a acumular, acumular, y es como falta de fe, por decirlo de alguna manera, como no tener fe que el futuro va a ser mejor. Y decía, ¿cómo termina? Peterson decía, termina, o sea, sí hay que sacrificar parte del presente y del futuro, pero no todo, porque uno termina sacrificando todo el presente. ¿Tú qué opinas de ese tema del ahorro y qué tanto debería ser? Como qué rango es algo que no es perjudicial y cuando ya se vuelve algo perjudicial, por decirlo de alguna manera. Ujú. Pues yo creo que en tu pregunta ya hay una buena parte de la respuesta, ¿cierto? O sea, al fin y al cabo nosotros estamos viviendo en el presente. Y creo que tiene que ver con el no sé qué tanto has profundizado en el simbolismo del 666. No he Ah, visto no he visto ese video de Jonathan Payo. Sí lo tengo basi- por ahí, pero no lo he Ujú. visto. Básicamente el simbolismo del 666 o de la bestia es cuando todo quiere ser incluido, cuando todo quiere ser controlado. Es parecido a lo que está ocurriendo hoy día con la tecnología, que en todas partes hay cámaras y todo tiene que ser iluminado, todo tiene que ser cuantificado. Cuanto menos oscuridad haya, mejor. O sea, un exceso de luz, que también se puede dar el caso. Un mundo Exceso de excesivo, orden. sí, de orden. Un mundo excesivamente luminoso es un mundo que desprecia lo que te decía, lo impredecible, la recreación, la idiosincrasia, un mundo que todo lo quiere medir y controlar, incluir, medir. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con la idea de ahorrar demasiado. Es como un intento de controlar demasiado la realidad y no dar el espacio necesario para lo inesperado. O sea, al fin y al cabo, como decía Cristo, nosotros no podemos ni incluir un cabello más en nuestra cabeza. Y ahorrar es sabio, pero ahorrar demasiado suena como que yo puedo controlar la realidad, ¿no? Yo puedo Wow. eliminar la posibilidad de lo inesperado, pero es una ilusión y nos revienta en la cara si no lo reconocemos. ¿Y qué tanto crees que, o sea, o sea, esto, qué pena pregunta, pero qué porcentaje crees que uno debería ahorrar de los ingresos? Yo me guiaría en la tradición, como decías, recuperar la tradición. Los cristianos primitivos, ellos daban el 10% o más. De hecho, lo más probable es que ellos daban más del 10% porque ellos pues se tomaban muy en serio cuando Jesús decía, si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no van a estar en el reino. Entonces, la iglesia primitiva entendía, los judíos diezmaban, nosotros entonces vamos a ir más allá del diezmo. Y lo vamos a hacer con Ujú. gozo, con alegría, no sé, 12 15 20%. Entonces, primero eso, o sea, antes de siquiera pensar en ahorrar, yo voy a dar un porcentaje grande, generoso y alegre para, para el reino. Y ya después de eso, usar eso como una especie de patrón para administrar los demás, las demás áreas, ¿no? De mi vida. Y también yo te recomiendo leer lo que los padres de la iglesia dicen acerca de las personas que tienen más recursos. Los padres dicen de manera muy, muy clara, no es pecado tener dinero. O sea, no te manda al infierno ser rico. Pero quiero que sepas, dicen los padres, que si tú eres rico, tú existes para los pobres. Tú existes para cuidar de la viuda. Si Dios te ha permitido tener riquezas, es porque existes para cuidar de aquellos que no tienen nada que comer. Entonces, Dios le da un propósito a la riqueza. am, y es como que ahí entra otra vez soltar el control, como que no todo puede ser cuantificado. Yo tengo que tener una relación, una sinergia con Dios, con el Espíritu Santo. Y la sinergia no es cuantificable, es una cosa que ocurre como una relación entre dos personas. Y es a través de la sinergia con el Espíritu que yo voy discerniendo, ok, qué hacer con lo que me sobra, qué hacer con lo que yo podría ahorrar. Entonces, al final, la respuesta no es un número, no es un porcentaje, es el producto de una relación, de una sinergia con Dios. Entonces, no es tan sencillo. Ok, ok.
o sea, me toca tragarme, o sea, las 50.000 preguntas que te quiero hacer, pero bueno, Sí, entonces firmes, pues te voy a invitar al podcast sí, y firme, te haré firme. preguntas. Bueno, no, muchísimas gracias por esta invitación, en serio, de verdad, esta ha sido una de las conversaciones más interesantes que he tenido en toda mi vida, o sea, no sabes, o sea, me siento como cuando estaba viendo la serie de Génesis de Jordan Peterson, que me Sí. sentía totalmente atrapado por la conversación, así me sentí de verdad impresionado, o sea, estoy Igualmente, Pablo, yo la impresionado. verdad muy contento, o sea, muy contento y muy honrado de escuchar tu historia. De hecho, en parte estoy haciendo esto porque en el mundo hispanohablante los que estamos metidos en el simbolismo nos sentimos muy solos, no encontramos con quién hablar de estas cosas. Así que esa es parte del por qué estoy haciendo estas entrevistas, para seguir unificando el grupo en Hispanoamérica y empezar a hacer, no sé, algo, juntar recursos, ideas, creatividad, y empezar a hacer algo para que el simbolismo se esparza en Latinoamérica. Así que con todo, Pablo, con tu entrevista, lo que me quieras invitar, estoy a la orden y hasta una próxima ocasión entonces. Firme, Sebastián, te mando un abrazo y muchas gracias. Y gracias a todos los que oyeron y vieron el podcast. Realmente un abrazo para todos y hasta luego. Chao, chao.